Parece ser que llegará a manos del gobierno de México información que termina de incriminar a Felipe Calderón en este operativo llamado Rápido y Furioso. Parece ser que van a tener en sus manos las pruebas que se necesitaban, porque esto sí sería traición a la patria. Al menos que decidan pasarlo por alto y digan que pues ellos están por el punto y aparte y que es mejor el juicio público que un juicio ante, no sé, las autoridades judiciales para que vaya a prisión Felipe Calderón. Van a tener las pruebas. La revista MX publicó el día 8 una nota muy interesante que habla sobre un mail en el que el delincuente Genarco García Luna admite ante autoridades de Estados Unidos que conversó con su superior, o sea, con Felipe Calderón, y que éste estaba de acuerdo con el operativo Rápido y Furioso. Y obviamente pues metería en muchos problemas al enano genocida, salvo que el gobierno de México, el actual, no quiera hacer nada, salvo que el gobierno de México siga planteando su política del punto y aparte. Miren lo que dice la información, que es muy interesante, es algo que pues ya se había hablado mucho. A lo mejor esta es una prueba más que era necesaria, a ver si es cierto, a ver qué hace el gobierno. A Felipe Calderón, dice la revista MX, le lloverá sobre mojado. Al vendaval de deudas económicas y políticas que se le vino con la negativa de convertir a México Libre en partido político, ahora se suma una tormenta que caerá sobre él en las próximas semanas. Los nubarrones que se dirigen hacia el michoacano llevan el nombre de Rápido y Furioso y comenzaron a formarse el 15 de octubre pasado con la detención del exsecretario general Salvador Cienfuegos Cepeda en Los Ángeles, California. Aquel sorpresivo arresto provocó una ruptura entre el gobierno estadounidense y el mexicano, que reclamó que se hubieran roto los principios básicos de la diplomacia al no ser informados sobre la orden de aprehensión que pendía sobre el militar de más alto rango en el país entre 2012 y 2018. Le hemos hecho saber a Estados Unidos nuestro profundo descontento con que no se haya compartido esa información con nuestro país, dijo Marcelo Ebrard en la conferencia matutina del presidente el día siguiente que se supo la detención del extitular de la Sedena. Con las relaciones binacionales maltrechas, el gobierno de Estados Unidos comenzó más bien a buscar una forma de repararlas. Y Felipe Calderón quedó atrapado en esa operación cicatriz con un correo electrónico comprometedor. En los días siguientes a la caída de Salvador Cienfuegos, como muestra de voluntad para mejorar los canales de comunicación, representantes de las principales agencias de seguridad en Estados Unidos informaron a altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, puede ser que incluso a Marcelo Ebrard, obvio, que estaban trabajando más rápido de lo usual para enviarles lo antes posible un expediente solicitado por el gobierno mexicano desde el 11 de mayo pasado. Aquel día, Marcelo Ebrard envió una nota diplomática a la Embajada de Estados Unidos para solicitarles información clasificada sobre la operación Rápido y Furioso. Quería saber si aquel fallido operativo había contado con el visto bueno de los funcionarios mexicanos, entre ellos el entonces presidente Felipe Calderón. Rápido y Furioso fue la fase más crítica de una gran estrategia llamada Dejemos que las armas caminen, que planteaba que el gobierno de del gobierno de Estados Unidos debía permitir la salida de armas de alto calibre hacia México para rastrearlas y saber qué cárteles mexicanos las usaban del otro lado de la frontera. Con esta información afinarían, según ellos, su trabajo de inteligencia contra el crimen organizado. En 2007, esa peligrosa estrategia dio inicio en secreto, con el cruce de rifles de alto poder y metralletas de asalto como las AK-47, los cuernos de chivo, e incluso armas de grueso calibre como las 5.7, conocida como matapolicías por su capacidad para destruir blindajes de chalecos antibalas. Pero el plan falló. Y los estadounidenses fueron perdiendo la pista a más de 2,000 de esas armas, solo para encontrarlas meses y años después en el asesinato de un agente de la patrulla fronteriza y en masacres en México contra civiles,
como la masacre de Villas de Salvarcar, donde 16 jóvenes fueron asesinados a mansalva en Ciudad Juárez por pistoleros del crimen organizado. Miren, hago un paréntesis. Esta fue precisamente la masacre que después el genocida Felipe Calderón estaba en China, me parece, en aquel momento, y desde allá habló de la masacre y dijo que habían matado a 16 vándalos. Este fue el evento en el que su operativo fallido, Rápido y Furioso, le arrebató con armas de este operativo, le arrebataron la vida a 16 jóvenes. Y es inolvidable el valor de la madre de dos de estos muchachos. Uno de ellos estudiaba preparatoria y el otro me parece que estaba en primer año de la universidad, o los dos en preparatoria, deportistas. La madre se para frente a Calderón y lo corre de Ciudad Juárez. Le dijo: aquí usted no es bienvenido. Y le exigió que le pidiera perdón a sus hijos porque los había difamado. Fíjense nada más el nivel de cinismo de Calderón, y el crimen. 16 personas asesinadas con armas del operativo Rápido y Furioso. Bueno, continúo. Esas armas también terminaron en manos del círculo íntimo de poderosos narcos como Joaquín El Chapo Guzmán o Nemesio Ceguera Cervantes el Mencho. Cuando los detalles de la operación secreta comenzaron a conocerse en 2010, una pregunta surgió inmediatamente: ¿quién violó la soberanía de México? ¿Estados Unidos actuando a solas sobre territorio mexicano? ¿O el gobierno de Felipe Calderón autorizando la introducción al país de armas de alto calibre con la que fueron asesinados miles de civiles? Es muy grave. Va a tener todos los elementos. López Obrador y el fiscal Cóndor va a tener todos los elementos para que a ver si es cierto que lo meten a la cárcel y que se pudra de por vida allá adentro. El informe apresurado por la detención del general Salvador Cienfuegos apunta a lo segundo, o sea, a que Calderón sabía, lo que desataría una nueva tormenta del expresidente Felipe Calderón, del genocida. Nuevos mails interceptados y cables diplomáticos recién desclasificados exhibirían que el hoy detenido secretario de Seguridad Pública Genarco García Luna y el entonces procurador Eduardo Medina Mora habrían autorizado la implementación de Rápido y Furioso en México con el visto bueno presidencial, de acuerdo con dos altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, quienes tuvieron acceso a un fragmento del expediente que pronto será entregado en su totalidad por el gobierno de Estados Unidos. Una prueba en particular parece anunciarle un diluvio al expresidente Felipe Calderón. Un correo electrónico salido del despacho de Genaro García Luna en el que anuncia a personal de la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos que conversó con su superior, o sea Calderón, y estaba de acuerdo con el operativo. En el resto del correo atribuido a Genarco García Luna, acusado de apoyar al cártel de Sinaloa a cambio de millonarios sobornos, el funcionario deja ver que el entonces presidente Felipe Calderón le instruyó colaborar en todo lo que pidieran los estadounidenses para acelerar la implementación de Rápido y Furioso en México. Esa comunicación fue enviada no solo a personal de la ATF, sino que en el correo fueron copiados funcionarios del FBI y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, quienes habrían confirmado la existencia de ese correo electrónico incriminador. En junio pasado, dice la revista MX dio a conocer 5 pruebas que ya están en el despacho del fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, alias el fiscal Cóndor, sobre la responsabilidad de altos funcionarios mexicanos. Correos, informes del Congreso de Estados Unidos, minutas de reuniones entre las fiscalías de ambos países y hasta un cable de Wikileaks que apuntaban a que Rápido y Furioso se llevó a cabo con pleno conocimiento de las más altas autoridades mexicanas. A esa quinteta de pruebas hay que sumar las declaraciones de importantes funcionarios estadounidenses de aquellos años, como Eric Holder, el exfiscal general de Estados Unidos, quien ha confirmado que las autoridades mexicanas tenían conocimiento del caso.
Lo que traen los estadounidenses, las nuevas pruebas, son irrefutables y tienen el peso del remitente. Ya no son activistas o abogados mexicanos acusando al expresidente Felipe Calderón, porque esta vez es una comunicación oficial del gobierno de Estados Unidos a petición de una nota diplomática, señaló la fuente consultada por MX, que dicen ellos pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Felipe Calderón ha insistido una y otra vez en que el operativo Rápido y Furioso se realizó sin su conocimiento. Incluso cuando su presunta responsabilidad es abordada, el michoacano suele aludir a la supuesta política antiarmas de su gobierno. El 7 de mayo pasado, Felipe Calderón tuiteó: es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas al país. Durante la administración 2006-2012, el gobierno mexicano exigió firmemente al gobierno de Estados Unidos detener el tráfico de armas que llegaban a los criminales. Sin embargo, las pruebas que están cerca de llegar a México desde el otro lado del río Bravo sugieren lo contrario. Lo que conocemos de la investigación es seguramente la parte menos sustanciosa. La mejor evidencia se la deben estar guardando los estadounidenses para la versión final. Estamos convencidos de que será un golpe muy duro para el expresidente, señala la fuente que consultó la revista MX. Insisto, dicen que es alguien o gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una tormenta que amenaza otra vez la credibilidad, ¿tiene credibilidad Calderón?, de Felipe Calderón, golpeado por la detención de su superpolicía Genaro García Luna, el nacimiento sin vida de su partido político y la evidencia en su contra de Rápido y Furioso, parte 2. Puta, pues qué interesante. Ojalá y seguramente nos vamos a enterar en los próximos días de estas pruebas, de este expediente que entregaran los Estados Unidos a México, y es que va a ser harto divertido ver las maniobras de Calderón tratando de deslindarse de esto. Es muy seguro que le eche la culpa de todo a Genaro García Luna, al fin y al cabo ya está preso. Es muy seguro, pero si hay pruebas que lo vinculen directamente, pues entonces, perdón, pero si Felipe Calderón sigue libre y existen estas pruebas, López Obrador merecería una mentada de madre. Porque lo que se quiere es que se haga justicia. Va a tener las pruebas en sus manos. Si no lo meten a la cárcel, puta. Díganme ustedes, también estaría él traicionando a la patria, ¿no? Mínimo. Porque si tienes el conocimiento, si tienes las pruebas de un delito tan grave que le costó la vida a muchísimos mexicanos, y no haces nada porque se haga justicia, pues te vuelves cómplice. Vamos a ver de qué está hecho López. Yo, sinceramente, dudo mucho que él, por iniciativa propia, quiera tocar a Calderón. Lo dudo mucho. A él le sirve Calderón mucho más golpeándolo a cada rato. Para eso le sirve, como Patiño, al fin y al cabo. En eso está convertido el genocida. Difícilmente, por iniciativa de López, vamos a ver en la cárcel a Calderón. Pero ojalá así sea. Saludos, compas.